¿Alguna vez habéis oído hablar de la zona del Sahel? La zona del Sahel, que en árabe significa borde o frontera, es una región geográfica, política y económica de África. Los países que componen el Sahel son Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, así como el Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. El área del Sahel es muy inestable y está compuesto por países de religión islámica principalmente, con gobiernos débiles que tienen gran dificultad para ejercer el control sobre sus territorios. Por lo general, la zona del Sahel es un territorio que está integrado por estados que en el pasado fueron antiguas colonias y que a día de hoy se encuentran entre los países más pobres del mundo. En estos territorios existe gran diversidad tanto étnica, cultural como religiosa, por lo que siempre han existido tensiones y conflictividad entre los diferentes pueblos que cohabitan estas zonas. Otra de las características principales que tienen en común los países del Sahel son las pésimas condiciones de vida que tiene la población de estos países, además de que millones de personas que a día de hoy están sufriendo las consecuencias debido a la escasez de los alimentos. Por ello, esta zona de África también se conoce como el cinturón del hambre. La situación de la escasez de alimentos se está viendo bastante agravada debido a los efectos del cambio climático. Las grandes sequías de la zona, así como la escasez de lluvias, han producido consecuencias muy negativas para las cosechas, además de aumentar la carestía de los alimentos. Esto también produce que muchos ganaderos estén empezando a perder animales debido a la falta de recursos para poder mantenerlos. En el caso concreto de los cereales, en países como en Mauritania o el Chad, sus precios han aumentado durante los 5 últimos años entre un 60 y un 85%, además de que las reservas nacionales de alimentos en algunos de estos países son extremadamente bajas. Toda esta situación ha producido que la gran mayoría de los países del Sahel hayan tenido que declarar los territorios como estados de emergencia debido a la situación de pobreza alimentaria, además de la falta del acceso a servicios básicos de primera necesidad, como podría ser el acceso a la sanidad. En la mayoría de estos países existen diversos conflictos armados, lo que ha producido una continua escalada de violencia y desestabilidad política y económica en la zona. Otro de los factores a destacar sería la inestabilidad de los gobiernos, al igual que el escaso control de las fuerzas armadas de estos territorios. Estas características dificultan poder controlar la violencia o el terrorismo dentro del país, lo que acaba produciendo inseguridad, incluso dándose la situación de que se produzcan golpes de Estado. En la actualidad, un caso muy concreto en referencia a los conflictos armados sería el caso de Mali. En Mali, el conflicto interno entre los tuaregs y el gobierno acentúa cada vez más la violencia en el país. Las dificultades que tiene la población para poder subsistir ha obligado a gran parte de las personas a tener que huir del país. Debido a estas características, la mayoría de estos países son calificados como estados fallidos. Esta situación se debe a diversas características como que las instituciones de sus países no funcionan de forma adecuada. También la ausencia de autoridades reales que sean capaces de gestionar el país. Los habitantes de sus países se sienten completamente desprotegidos en cuanto a niveles de seguridad, además de considerar que los cuerpos de seguridad estatales no son universales para todos los ciudadanos, sino que están al servicio únicamente de unos determinados grupos de clases o de ciudadanos. Las elecciones que se celebran en estos países también tienen muy escasa participación o es prácticamente nula. Sus gobiernos tienen altos índices de corrupción y emplean el uso de la fuerza contra sus ciudadanos. También en cuanto a otros datos sería que existe la gran falta de acceso a bienes y servicios de primera necesidad, el tráfico de armas, así como el tráfico de personas y de niños, debido a que muchas de estas personas son engañadas pensando que podrán tener una mejor vida en otros países, como sería en el caso de los países europeos. Por otro lado, comentar también el aumento de ataques terroristas en estos países, con uno de los casos más llamativos como el Boko Haram en Nigeria, y también las grandes oleadas de personas refugiadas y migrantes que son obligadas a desplazarse de sus países debido a los altos índices de violencia y la posibilidad de continuar viviendo en estas regiones. Por parte de la comunidad internacional se han llevado a cabo diversos esfuerzos e inversión para poder reforzar las instituciones de los países del Sahel y de esta forma poder procurar la seguridad en estas regiones y proteger a sus habitantes. Con la creación del G5, en el que se incluían los 5 países principales de la zona del Sahel, como sería Burkina Faso, el Chad, Mali, Mauritania y Níger, se intentó llevar a cabo diversas misiones y operaciones de paz por parte de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, para poder coordinar de forma conjunta con los flujos migratorios, la radicalización y el extremismo y el crimen organizado a nivel internacional en los países del Sahel. Como dato importante, comentar que Francia ha desarrollado un papel muy importante durante las misiones de paz debido a las razones históricas y coloniales que mantienen con la región. Como ya se ha comentado antes y de forma generalizada, la situación de estos países ha producido grandes oleadas de migrantes y refugiados al resto de países vecinos. Muchas de estas personas han tenido que huir de sus países o desplazarse para buscar unas mejores condiciones de vida dignas y mayor seguridad.
A día de hoy sigue existiendo un gran desconocimiento respecto a la región del Sahel y es un deber por parte de la comunidad internacional velar por la paz y la seguridad de las personas que son víctimas de estos conflictos.